Hola de nueva cuenta y bueno, vamos a trabajar con esta clase. En esta clase vamos a hablar sobre, en específico, lo que es una entrada y una salida. ¿Ok? Para eso vamos a tener que usar un poco la imaginación, ¿vale? Pero también vamos a estar hablando digamos, unos ejercicios mentales que podemos hacer, por supuesto acompañado de nuestra presentación, ¿no? Pero aquí tienes que sí tener un cierto punto de imaginación, ¿vale? Y bueno, en general en la programación vas a necesitar sí o sí. Así que bueno, vamos a hablar, como mencionaba, de entradas y salidas. Y lo que tenemos que entender en entradas y salidas, ¿ok? Es que nosotros llegamos a un punto, que ya me pasé esta diapositiva, que son las variables y los tipos de datos, ¿ok? Las variables son, como su nombre lo dice, algo que puede variar, algo que va a tener pues un valor y puede tener otro valor, ¿ok? Y puede tener otro valor. Por eso se llaman variables, ¿vale? Pero estas variables regularmente, sobre todo en la programación, siempre vienen de algún lado, ¿ok? Tenemos, digamos, dos lados de donde vienen. Vienen regularmente de algún cálculo, de alguna operación que tenemos dentro del código, o vienen de afuera. Por eso decimos muchas veces que necesitamos entradas. En tu computadora, si tú ahorita haces el ejercicio y te paras frente de tu computadora, regularmente tenemos unas entradas. Por ejemplo, una entrada es el ratón, el mouse o el mousepad, dependiendo si tienes a lo mejor una laptop. ¿Por qué? Porque tú le metes información a la computadora. ¿Cómo le metes la información? Dando clics, presionando las teclas, ¿ok? Tú le estás diciendo qué quieres hacer y por eso se consideran entradas. Salidas en tu teclado no tienes, porque pues, no va a salir la información por el teclado, ¿ok? ¿Por dónde sale la información en la computadora? Por la pantalla. Es una salida visual, por ejemplo. Tenemos una salida como las bocinas, que es una salida de audio, pero es una salida de información, ¿vale? Y podemos tener distintos tipos de salida. Además de estos que son como los básicos, tenemos, por ejemplo, la entrada. La entrada puede ser, por ejemplo, un micrófono, ¿vale? Porque tú estás hablando y le entra el audio y el audio al final es información también. También la cámara es un dispositivo de entrada porque lo que estamos viendo, lo que está grabando, esa información le está entrando, ¿vale? Y entonces así podemos empezar a pensar en varias opciones. A lo mejor otra cosa también, entre comillas, no tan habitual, es el usar un proyector. El proyector es otra salida. ¿Por qué? Porque estamos desplegando una imagen que está en la computadora, o un video, o una foto, no lo sé, lo que tú quieras, y la estamos sacando, la estamos mostrando por lo que es un proyector y está saliendo información. Entonces estas entradas y salidas, decíamos, al final, en principio, en los programas se comportan de una manera muy parecida. Al tener variables y el problema de las variables, vamos a regresarnos aquí a esta presentación, ¿vale? Al tener el tema este de las entradas, como te decía, y las salidas, tal cual muchas veces se toma para a partir de ahí recibir un valor, ¿ok? Piénsalo así, cuando tú vas a entrar a Facebook, por ejemplo, o a una cuenta, a esta plataforma, o vas a entrar a cualquier sitio web, ¿qué te pide? Un correo, una contraseña, son variables que al final tengo que ver yo si esas variables coinciden con las que tenemos en la base de datos, ¿ok? Tengo que ver si el usuario y la contraseña son del usuario, porque pues lo necesitamos para saber si eres tú. Entonces, ¿de dónde salen estas variables? En realidad entran porque es información que tiene que entrar a raíz de un formulario. ¿Y el formulario de dónde lo recibe? Del teclado, ¿ok? Entonces, fíjate todo el procedimiento. Uno escribe en el teclado, lo pone en el formulario, en el campo correspondiente, y al final eso llega como una variable. Verificamos en una base de datos si esa variable esos datos coinciden, y si coinciden regresamos la información y al final como salida podemos decir mostramos que es válido, o te mandamos a una sección de la página o de la plataforma en donde ya sales como validado. O sea, hay distintas entradas y salidas, ¿ok? Las entradas son regularmente para eso, para información, ¿ok? Y las salidas por supuesto que también. Pero regularmente las entradas las utilizamos para recibir esa información y tenerla ahí, en una variable. Ya hicimos el ejercicio cuando hablábamos de recibir un número A, un número B, donde poníamos leer entrada, ¿no? Por ejemplo, o leer dato A, leer dato B, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte, creo yo, queda ya bastante claro, ¿no? Y luego tenemos lo que son las variables. Aquí, si pensamos en variables, estamos hablando que puede ser cualquier cosa, como mencionamos. Como mencioné también, usábamos muchas veces el nombre A, el nombre B, el nombre C, que son como nombres genéricos.
¿ok? Pero también le puedes poner el nombre número, el nombre, ¿ok? Pues si vas a usar el nombre, por ejemplo, o el nombre username, en inglés, el nombre de usuario, el nombre password, haciendo referencia un poco al tipo de variable que es o qué información tiene esa variable. Muchas veces se hace esa correspondencia. No es de hecho, buena idea a veces usar A y B, y a veces se queda mucho esa parte, y ahí es donde cuando ya programas, las primeras cosas que nos enseñan en la programación es que no dejemos variables A o B, porque al final no sabemos qué es A o B. O sea, para ti A y B puede ser nombre de usuario y contraseña. ¿Y cómo vas a ver el de al lado que A y B es contraseña y usuario? O sea, no lo sabe. Por eso es que usamos nombres de variables A y B. Pero ahorita que estamos aprendiendo, muchas veces para no escribir todo eso, porque pues es un nombre largo de cierta manera, se utilizan nombres como A y B, X, Y, Z, F, o sea, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, y los tipos de datos. Tipos de datos aquí es interesante porque vamos a usar unos tipos de datos, podemos decir genéricos, ¿ok? Lo que son números, en general, números 1, 2, 3, 4, 3.5, 3.7, aunque en la programación esto cambia, hay tipos de números, pero en pseudocódigo nuevamente decimos números. También decimos booleanos, haciendo referencia a un falso verdadero, por ejemplo, ¿ok? Y también hacemos referencia en este caso a lo que es tal cual tipos de datos, ¿ok? Que se pueden ir acoplando con algún lenguaje de programación. Pero eso regularmente se hace cuando es, por ejemplo, un instituto y se sabe que la siguiente clase va a ser, por ejemplo, en Python. Entonces te van dando los tipos de datos que como se llaman o casi se llaman igual en Python, ¿ok? Eso es lo que hacen. Si van a usar C, te dan los tipos de datos, pues que bueno, vas a encontrar en C, ¿ok? Entonces por eso es complicado cuando estamos viendo esta parte del pseudocódigo, porque en realidad la idea es dejarlo lo más genérico, no amarrarnos a ningún lenguaje, ¿vale? Vamos a hablar, nosotros de hecho al final del curso, a lo mejor desde la mitad, pero vamos a estar hablando de dos lenguajes, Java y Python, que son muy distintos, ¿ok? Pero por eso mismo lo estamos usando así, para que tú veas que lo que viste lo puedes aplicar en ambos, porque nos da igual, estamos aprendiendo a programar, no estamos aprendiendo Java ni aprendiendo Python, y vas a poder entender un poco el código que vamos a estar viendo, ¿vale? Regresando a los tipos de datos, como te decía, también están las cadenas. Las cadenas de texto son pues cadenas como tal, que es José, mi nombre, José Luján. Eso es una cadena de texto. José y Luján se están sumando. Entonces, no solamente es una letra, por decirlo, sino es un conjunto de letras que también pueden ser números. Por ejemplo, podría ser hola José 19. Eso es una cadena de texto también. Si te das cuenta, es una cadena de texto. ¿Tiene números? Sí, pero tampoco deja de ser texto. Pues es parte de, ¿ok? Bueno, dicho esto, ese tipo tenemos para manejar. Pero ya para dejarlo más específico y claro, porque a lo mejor tú dices, oye, pero es que ahorita José no me ha sido muy claro. No te preocupes, ya está todo pensado. Las entradas y salidas regularmente vamos a tener que utilizar como costumbre para no revolvernos con otros lenguajes, no casarnos con ningún lenguaje, y para analizarlo de la mejor manera, de esta manera. Podemos tener entradas y salidas, que en realidad, como decíamos, es para tener una variable ahí, poderlo tener y trabajar, de estos tipos, ¿ok? Recuerda, tipos de variables: carácter, un carácter, o sea, la letra A, la letra B, ¿ok? Eso es un carácter. El arroba es un carácter, ¿ok? Todo lo que tengas ahí en el teclado y sea una parte, una representación que se pueda hacer en uno, es un carácter, ¿ok? Luego tenemos lo que son las cadenas, que son más de un carácter, ¿ok? Más de uno y los que quieras, ¿vale? Luego tenemos los que son los números. Te digo, en muchos lenguajes de programación los números, casi en todos, se dividen. Aquí lo vamos a ver genérico, estamos en pseudocódigo. Números 1, 2, menos 100, menos 4, 3.5, 3.8, como quieras. Y booleanos, que esos son, digamos, a lo mejor lo que no, puede ser que no hayas visto o que sea un poquito más difícil. Es falso o verdadero, ¿ok? En inglés, true o false, tal cual. Eso quiere decir verdad o mentira, pues, o falso, pues. No, en realidad no tanto mentira, sino falso, ¿ok? Entonces, eso tal cual es un booleano. Entonces, estos serían los tipos de entradas, los tipos de salidas, en realidad que al final son variables que vamos a estar teniendo adentro y que vamos a poder tener hablando sobre la información,
¿vale? Así que bueno, lo importante es no nos casemos con un lenguaje, no nos casemos con las variables que maneja solamente un lenguaje, porque estamos viendo la programación desde un punto de vista general. No estamos en específico en algún lenguaje. Así que bueno, continuamos.